Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Yen in Love Forever. Ran, por favor, llama a Nin para que te recoja, dijo rápidamente la joven. Ran asintió e incluso sonrió, fingiendo que todo estaba normal, aunque casi la habían atropellado. Ella no parecía asustada en absoluto, simplemente buscó su celular, mientras otros arrastraban al tipo fuera. Perdón por arruinar el ambiente, me voy. Sigan comiendo, por favor. Ella intentó mantener la voz tranquila. Su ira se desvaneció, reemplazada por la culpa. Todos habían venido a relajarse, pero ella había arruinado la velada. Lo siento mucho. Mientras tanto, Ning esperaba en su auto afuera. Miró hacia el restaurante preguntándose por qué estaban corriendo en un lugar. Antes de que pudiera pensar más, su esposa salió acompañada por su compañero de trabajo más joven. Su esposa, habitualmente pulida y elegante, parecía completamente diferente. Su camisa estaba desabrochada, su blazer colgaba de un brazo, sus mangas estaban arremangadas descuidadamente y muchos botones de la camisa estaban desabrochados. De la cabeza a los pies, la abogada era un desastre. Gracias por acompañarla. Nin corrió a abrazar a su esposa y le dio las gracias cortésmente. En cuanto se acercó, arrugó la nariz al percibir el fuerte olor a alcohol que emanaba de esa persona. No pudo evitar preguntarse qué le había pasado. Por favor, llévela a casa de inmediato, Nin, dijo con urgencia el colega más joven. Nin frunció el ceño, desconcertada por el tono ansioso de la mujer. ¿Por qué tenía tanta prisa? Pero antes de que pudiera preguntar, vio movimiento en sus espaldas. La figura familiar de Ak corriendo hacia ellas, con el rostro sombrío y furioso. ¿Qué está pasando? ¿Crees que ser la jefa significa que puedes decir lo que quieras? Se escuchó un fuerte grito cuando un hombre alto corrió hacia Ran. Afortunadamente alguien lo atrapó antes de que llegara hasta ella. Nin se quedó paralizada por la sorpresa. No sabía lo que estaba pasando y se sorprendió aún más cuando su esposa le respondió. Tú empezaste primero. Su niebla de debilidad desapareció mientras apoyaba en su esposa. Señaló con un dedo a Ak, algo que Nin nunca le había visto hacer. ¿Y qué? Tengo razón. Todo el mundo sabe que vives de tu mujer, se burló el hombre. Antes de que pudiera decir algo peor, se detuvo cuando escuchó a Nin hablar por su nombre. Una mirada suplicante a su esposa más joven fue suficiente para calmar su ira. Vamos a casa, ¿de acuerdo? Cuidado con tus palabras. La voz de Nin era firme y fría. A ella le había disgustado ese hombre desde la mañana y ahora le estaba hablando groseramente a su esposa. Ella no esperaba que respetara a Ran como su jefa, pero ni siquiera respetaba la decencia básica. ¿Qué, me vas a pegar?, espetó el hombre. ¿Crees que solo por ser rico puedes hacer lo que quieras? Si no quieres problemas, cierra la boca. Te lo estoy advirtiendo. Tiró de su esposa hacia el coche, le lanzó a una mirada aterradora y se dirigió al asiento del conductor. Su mente ya estaba pensando en formas de lidiar con él. ¿Cómo se atrevería a gritar a su esposa? Dentro del auto, Ran no dijo nada. Ni siquiera se abrochó el cinturón de seguridad. Entonces Nin se inclinó para ayudar, pero luego se estremeció ante el fuerte olor a alcohol. Dios mío, ¿por qué hueles tan mal? Yo también creo que huele mal. Dijeron que era licor barato, una bebedora sofisticada. Como yo no lo aguanta, así que me emborraché enseguida. Esto no era realmente una respuesta. Simplemente ya no podía contener todo. Hoy ya no tenía fuerzas para ocultar sus sentimientos. Te emborrachas fácilmente sin importar lo que bebas, lo sé. Pero dicen que mi esposa solo me deja beber alcohol caro y suave. Así que cuando no soporté el alcohol barato se burlaron de mí. Ella intentó sonreír, pero Nin pudo ver el dolor detrás de ella. Su bella esposa estaba sufriendo por los comentarios de todos. Una pequeña risa se escapó de Ran, pero la tristeza en sus ojos no se desvaneció. Después de abrocharse el cinturón de seguridad, Nin se alejó lentamente, pero su mirada permaneció fija en el hermoso rostro. Ran, le llamó por su nombre suavemente. Todo está relacionado con el hecho de que me casé con alguien rico, incluso cuando algunas personas no tienen nada que ver. La mujer más joven miró a su esposa con genuina simpatía. Ahora entendía lo que sentía perder la confianza, perder la autoestima. Vámonos a casa. Dando por terminado el tema, se preparó para conducir y luego agregó sin mirar a su esposa. Y cuéntame, ¿qué pasó con ese tipo? Ran se sorprendió de lo gentil que se volvió de repente, sin sarcasmo, sin tono brusco. No sabía por qué, pero deseaba dónde congelar ese momento, deseaba poder tener esa suavidad de la mujer que tanto amaba para siempre. Me preguntó si vivía de mi esposa, dijo Ran con voz débil. Así que le pregunté si estaba celoso de que tuviera una esposa hermosa, rica y amable. ¿Dijiste eso?, preguntó Nin con los ojos como platos. Para alguien tan reservada como Ran, esa respuesta era impensable. Incluso le aceleró el corazón. Su esposa, una abogada que apenas hablaba menos que fuera necesario, ¿había dicho algo? No sé por qué me enojé tan fácil, pero sí se lo dije. Yo también estoy sorprendida, murmuró Nin. Él realmente está celoso de que tenga a alguien. ¿Qué? Sus mejillas se pusieron cálidas. Le molestaba que su propia esposa todavía pudiera ponerla nerviosa incluso en esa situación.
Pero honestamente, ¿quién le dijo a su esposa que dijera algo tan dulce como una sonrisa? Duerme con mujeres mayores para ascender, pero al final solo es un subalterno. Ran, dijo Nin, girándose a su esposa. Hace apenas unos momentos había sonrojado ante las bromas de Ran. Ahora estaba completamente sorprendida. Su esposa parecía demasiado tranquila para alguien que acababa de hablar con tanta franqueza. Ran incluso admitió sin pestañear que casi le había dicho eso al hombre. Sí, confirmó Ran. ¿Cómo lo sabes? Menos mal que te detuve antes de que le dijeras en voz alta, murmuró Vin. Gracias, respondió Ran. Me salvaste otra vez. Hablaba como si nada grave hubiera sucedido, sin mostrar ningún signo de miedo o vergüenza. Estás muy tomada, ¿verdad? Normalmente no estás así, dijo Nin, medio seria, medio exasperada. No estás tan tomada, murmuró Ran con expresión pensativa. Se me está acabando la paciencia, es raro, ¿verdad? Su tono se suavizó, más para sí misma que para los demás. Hoy no me siento yo misma. Probablemente eso sea lo mejor, dijo Nin con suavidad. ¿Me prefieres así? ¿Con menos paciencia? Tal vez si no hubiera sido tan paciente las cosas entre nosotras no habrían terminado así. Si yo hubiera hablado de cada dolor, de cada incomodidad, tal vez no estarían en el camino de la separación. Vámonos a casa, dijo finalmente. ¿Me lo estoy imaginando? ¿O estás siendo más amable conmigo esta noche? Nin se quedó congelado. Se giró lentamente hacia la voz, solo para ver una sonrisa suave y unos ojos lo suficientemente cálidos como para derretir a cualquiera. Te lo estás imaginando, dijo con firmeza, pero su tono no era convincente. Quizás por eso Ran seguía sonriéndole dulcemente. Ran sonrió, una leve sonrisa de complicidad. Gracias por ser tan amable conmigo. La sonrisa permaneció, pero la calidez de su mirada la atenuó lentamente al bajar la cabeza. Es que ha sido un día duro. Te llevaré a casa, dijo Nin en voz baja. ¿Puedes ser amable conmigo un poco más? La súplica en su voz y sus ojos golpeó directamente el corazón de Nin. Ella ya estaba suave hoy. Ahora sentía que se derretía por completo. Solo dime qué quieres que haga. Ran no lo dudó. Ella sintió y Nin se alejó del lugar donde habían estado sentadas durante tanto tiempo. Por naturaleza, Nin era una mujer amable y gentil. Había sido cariñosa desde joven, a pesar de haber crecido en una familia adinerada. Y fue precisamente por esa bondad que Ran se enamoró perdidamente de ella. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.